Muy buenas tardes. A nombre de los organizadores de este seminario que se realiza en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, Antropología de la Música y Etnomusicología en México, les agradecemos su presencia. Agradecemos desde luego la presencia del doctor José Juan Olvera Gudiño, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Noreste, quien nos comparte la conferencia Cuantitativo y Cualitativo, Convergencia Metodológica en el Estudio de la Música Popular en México. Voy a permitirme leer una breve semblanza del doctor. Él es profesor investigador del CIESAS Noreste. Su línea de especialización es Sociología y Economía de la Cultura. Él es sociólogo, maestro en computación, doctorado en humanidades con especialidad en comunicación y estudios culturales por el Tecnológico de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha publicado Colombianos de Monterrey, origen de un gusto musical y su papel en la construcción de una identidad social, publicado en Monterrey con Arte 2005. Con Juan Antonio Doncel y Carlos Muñiz escribió Indígenas y Educación, diagnóstico del nivel medio superior en Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Fondo Editorial Nuevo León, en el año 2014, y junto a Blanca Delia Vázquez coordinó el libro Procesos Comunicativos en la Migración, de la Escuela a la Feria Popular, publicado también en Monterrey, una coedición en que participa también el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey del año 2010. Actualmente trabaja en el proyecto Procesos Regionales de Construcción de la Cultura en el noreste de México y sur de Texas, los casos del hip hop y la música norteña, que recibe financiamiento del CONACYT en el periodo 2015-2018. Entonces los dejo con el doctor, agradeciendo de nuevo el apoyo para registrar y posteriormente darle difusión a nuestras actividades en este seminario, y desde luego su asistencia y segura participación en lo que esperemos, Doc, y confiemos que sea muy agradable estancia y participación de sus avances, de sus trabajos con nosotros. Seguro que sí, Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien, con permiso. Primero que nada, un agradecimiento al director, al organizador de este seminario, a los organizadores de este seminario por la invitación, una felicitación por la 10ª, quizá, 9ª presentación, ya van a cumplir el año. Una felicitación por este esfuerzo que trata de responder a la pregunta que me hizo un colega etnomusicólogo chileno, Christian Spencer, y esa pregunta básicamente rezaba: ¿cómo es posible que haya tantos estudios de música simultáneamente y nadie los conozca? Esa es la pregunta que él me hizo hace muy poquito cuando fue a dar un curso. Y pues bueno, parte de esta respuesta la está ofreciendo este seminario. Así que pues les agradezco la invitación y pues los felicito. Les comentaba que buena parte del éxito del proyecto es mantener la constancia, y qué bueno que ya empiezan a armar su programación para el próximo año. Bien, pues gracias por los asistentes presentes. Esta presentación tiene un apoyo de PowerPoint, pero me voy a permitir leer en buena parte del trabajo, que está escrito más o menos para que dure 1 hora. Les decía, esta charla tiene como fin mostrar algunos avances del proyecto de investigación que encabezo sobre música popular en el noreste mexicano y sur de Texas, sobre el rap y la música norteña, en el periodo 2004-2014. El periodo de mi estudio es un poco más grande, pero lo que voy a presentar es 2004-2014. Los avances están orientados a mostrar resultados, retos,
y dificultades en la convergencia de métodos cuantitativos y cualitativos, y de ahí el título de la ponencia, cualitativo-cuantitativo, convergencias y yo diría y divergencias también metodológicas en el estudio de la música popular. Bueno, antes que otra cosa, necesito aclarar que no soy economista, mi acercamiento es más desde la sociología de la cultura, pero obviamente lo que hago es producto de auténticas preguntas de investigación que no son respondidas con herramientas tradicionales y trato de construir algunas respuestas, otras las he ido construyendo sobre la marcha, aprendiendo un poco y acercándome a algo que para muchos no sé, es lejano, difícil, complejo, que es la parte de la economía de la música. La pregunta detonante que guía esta investigación es ¿cómo hacen los músicos para vivir de esta actividad? En la convergencia o en la coyuntura de cambio tecnológico, piratería y violencia que les tocó vivir allá en el noreste mexicano. Y bueno, seguramente en muchos otros lugares del país, ¿no? Pero en aquel entonces era así. Prácticamente podríamos preguntar, en un contexto de violencia armada, falta de oportunidades, invitaciones constantes para ingresar al crimen organizado, ¿cómo hacen para querer vivir de la música? Casi podría decir cómo se atreven a querer vivir de la música, y de ahí surge la necesidad de conocer y profundizar sobre la economía de la música, una dimensión poco conocida, no bien estudiada en México, porque se habla más de sus distintas funciones sociales, como elemento constructor de subjetividades, de identidades individuales y colectivas, inclusive se habla de su papel para la paz, pero no tanto de su valor económico como si este no fuera importante. Pero para mí es relevante por varias razones, ¿no? Una de las primeras es que en el campo tú observas que todos los días mucha gente se encamina hacia este sueño de querer vivir de la música. Y hay muy pocos datos al respecto de qué les pasa, ¿no? Hay sí mucha evidencia de que son muchos los que lo intentan, ¿no? Y esto, digamos, esta invisibilización de ciertos problemas, me gustaría ejemplificarla con un trabajo previo que hice sobre la música colombiana. Yo soy de aquí, de la capital, migré a los 23 años a la ciudad de Monterrey, y por ahí del 94, en la maestría precisamente de metodología cualitativa, decidí estudiar sobre una música muy extraña para mí, que era la música que llamaban colombiana, ¿no? Que no era la música colombiana que escuchábamos aquí, ni eran las mismas cumbias, y digamos, la pasión con que la gente defendía esa música y la cantidad de conocimiento que tenías sobre los autores era algo que me intrigaba mucho. Tan grande y tan profundo como la invisibilización de ese público. Para hacerles rápido la ejemplificación, pues digamos que el panorama en la FM era música en inglés en diferentes sistemas o géneros. Pero después de unos 10 años de estudiar, uno veía que realmente el público del rock era una minoría de verdad. Y claro, la música norteña, la música grupera, pues claro, eran las principales, pero la música colombiana tenía un público y tiene un público gigante, ¿no? Entonces pasa así con estos músicos que quieren vivir de la música, pero uno nunca sabe, y sin embargo son parte de una realidad que a veces está invisibilizada, ¿no? Bueno, por otro lado, porque sostengo que en algunos lugares y momentos las industrias vinculadas a la música popular, sobre todo en Monterrey, fueron mucho más importantes económicamente de lo que se considera. Hablo en particular de la convergencia entre radio, disqueras, representantes y músicos en Monterrey entre 1985 y el año 2000, ¿no? Esa es una historia de una convergencia muy importante donde se produce música, no solamente local, sino todo lo que está alrededor de esa música también es local, y no hay ningún registro
económico, de su actividad económica, y es una tierra en donde el discurso empresarial es muy importante. Sin embargo, los empresarios esos son desconocidos y nadie sabe de ellos. Entonces, bueno, para un científico siempre este tipo de paradojas nos llevan a meternos a un problema de investigación. Otra razón es porque siendo tan importante, digo, yo trabajo ahorita este periodo, ojalá algún otro día pueda venir a platicarles, trabajo en ese periodo, y digamos que los estudios de grabación, las disqueras, los representantes artísticos, los empresarios, fueron modificándose y recibieron el impacto, ciertamente, del cambio tecnológico, como en todos los otros ámbitos de la música popular, en general, como en todos los otros ámbitos. Pero como aquí se producía, como en Monterrey se producía la música, la piratería no impactaba del mismo modo que en otros lugares del país. Nosotros no escuchamos música de Puebla o de Chiapas, ¿no? En Chiapas o en Puebla escuchan la música de Nuevo León o de Monterrey o la música de banda de Sinaloa por este proceso de norteñización que algunos hemos tratado de resaltar, ¿no? Y entonces lo que es solución para alguien en términos de sobrevivencia económica, que es dedicarse a la piratería, en lugares donde la industria se hacía, pues impacta mucho más, ¿no? Que en lugares en donde no había ese tipo de industria. Entonces, esa convergencia de cambio tecnológico más la piratería tuvo una nueva capa que fue la violencia. Ahí la violencia entonces terminó por acabar lo que ya de por sí estaba en declive o casi acabado. Y ese es un poco el foco de mi investigación, ¿no? Entonces esta dificultad de acercarse a lo económico proviene de varias razones. En realidad uno diría o daría la impresión de que la diversidad y omnipresencia de la música en su dimensión inmaterial como que se traslada a lo material y lo convierte en algo inacible, difícilmente cuantificable y poco importante desde el lado económico para quienes toman decisiones sobre cultura. Pero la verdad, mi opinión es que esta multidimensionalidad está atravesada por muchas desigualdades, ¿no? Y conviven diferentes universos que tienen desarrollos diferenciados, ¿no? Entonces en un mismo espacio hay pues diferentes Méxicos con diferentes lógicas y es un poco lo que uno trata de estudiar, ¿no? El mundo del derecho de autor convive con otras culturas musicales que han estado vivas fuera de este mundo y esto se expresa en que, por ejemplo, solo algunas prácticas son susceptibles de medición y conteo y otras no. Y entonces, ¿qué hacemos los investigadores al respecto? Aunque hay varios esfuerzos en este sentido, con metodologías diferentes, pero con elementos en común, es decir, hay varios esfuerzos para tratar de medir, acercarse a ponerle números a la música, cuánto vale la industria de la música, etcétera. Ernesto Piedras es uno de los investigadores que ha hecho uno de estos esfuerzos, el propio INEGI, que tiene sus propios indicadores de medición de la cultura, es otros, etcétera. Estos esfuerzos, sin embargo, ponen el acento en capturar las prácticas de la cultura como un todo, sean entendidas como valor generado por las industrias protegidas por el derecho de autor o como algo más incluyente, como lo hace el INEGI, ¿no? Pero entonces aquí la especificidad de la música se pierde un poquito. Yo tomé de Ernesto Piedras la inquietud de acercarme a la cuantificación de la industria o industrias ligadas a la música, luego de conocer su trabajo, Cuánto vale la cultura, contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor. Y fue hasta que él mismo me envió su libro que me di cuenta de que había estado siguiendo un poco sus propios pasos, sin saber, porque no había leído el libro, y realmente yo venía a traerles en una primera instancia una propuesta propia de cómo cuantificar esta industria de la música, pero la verdad cambié de último momento mi objetivo.
Y creo que esto me iba a alejar de lo más importante que yo quiero decir. Y lo que yo quiero comunicar es cómo me ha apoyado en ciertas herramientas estadísticas para realizar mi trabajo etnográfico y cómo este trabajo etnográfico es corregido, contrastado, con ayuda tanto de estadísticas macro como de los llamados microdatos, y también cómo a falta de datos estadísticos he tenido que construir mis propios indicadores para reflejar una realidad económica que considero relevante, pero que su importancia o peso económico no tiene un respaldo estadístico oficial. O sea, uno ve la realidad, pero dado que no hay datos, entonces pues tú tienes que construir tus propios indicadores de esa realidad económica. ¿Para qué? Pues para que respalden o apoyen mi trabajo desde el ámbito cualitativo. Esto que les acabo de decir pertenece a dos de los principales objetivos de mi proyecto y se refieren a la descripción del colapso de la industria vinculada a la música popular en el noreste y al mismo tiempo a la reseña de nuevos procesos de producción vinculados a los contextos de la sociedad de la información. Obviamente en mi proyecto yo necesitaba recortar y pude haberlo hecho solo con un género, pero si lo hacía del rap es como una realidad muy acotada, y si lo hacía de la música norteña es como una realidad que ya pasó. Entonces elegí uno y otro, y ambos lugares tan contrastantes, pues por ejemplo uno puede hablar mucho del proceso de la industria analógica y otro puede hablar mucho del proceso de la industria del networking, ¿no? Entonces por eso es que elegí estos, ¿no? La propuesta metodológica que yo he estado, con la que yo he estado trabajando incluye entrevistas, observación participante, de compositores, vendedores, empresarios. Esto que comentaba hace un momento, etnografía del instrumento musical, que es acercarnos a los significados dados por los actores y que están vinculados a la economía, pero centrados en el instrumento, no tanto en el músico. Entonces trabajamos con otros colegas de mi equipo, por ejemplo, qué es lo que está pasando con la nueva imagen de los bajo sextos, que ya no son bajo sextos, son bajo quintos, estas nuevas imágenes asociadas pues a un cierto estatus de modernidad, y cómo estos estatus pueden influir mucho en lo que los futuros bajosexistas vayan a elegir como el bajo sexto de uno, ¿no? Entonces, y obviamente la discusión intergremial de cómo ellos están traicionando la tradición, etcétera, etcétera, ¿no? O por el otro lado, cómo están utilizando las industrias que construyen acordeones como Gabanel y Hohner, a estos grandes artistas como los Tigres del Norte u otros, y cómo de alguna manera estos artistas les pasan el prestigio a la marca, ¿no? Poniéndole no nada más el nombre a los instrumentos. O sea, este es un Hohner, digamos, de Ramón Ayala, ¿no? Así se llama, es un Hohner Ramón Ayala. Estoy inventando porque ahorita no me acuerdo, pero en fin, estas son otras dimensiones en las que trabajo. Y los lugares donde yo trabajé, donde hemos estado trabajando, son los estados del noreste, delimitados a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la parte sur de Texas. Y en el ámbito cuantitativo, pues me he basado en el análisis de las clases de actividad musical económica que están vinculadas a la industria de la música en 25 años, aunque yo voy a hablar solo de los últimos 10. Y aunque este ejercicio da mucho sobre las industrias, no nada más de la música popular, en general de la música, no toma en cuenta pues todas las economías de la música que están en la informalidad. Entonces es de ahí el esfuerzo que he querido hacer. Bien. Bueno, la charla se va a dividir en 3 casos específicos, donde yo quiero compartir estas experiencias en términos de aquello que no se logra hacer, de felices reencuentros y combinaciones, de dudas y problemas metodológicos, etc.
de manera que voy a estar muy atento a sus comentarios y a sus preguntas al término de la presentación, pues para llevármelos de tarea, ¿no? Bien.